ese concepto de la filosofía de historia del PODI, decía, este dinamismo, este proceso va a llegar hasta las últimas consecuencias, va a tener todo un proceso que va a llevar hasta las últimas consecuencias y él se va a tornar irreversible, y realmente así lo fue. Bueno, para comenzar esta segunda parte, yo también quería dar algunos otros presupuestos para conocer un poco al profesor Plinio Corrado de Oliveira. Tenemos que entenderlo. Entonces, primero, ¿cómo es el pensamiento del doctor Plinio? Él tenía un método de pensamiento que era una mezcla de proceso intuitivo y lógica, de manera tal a que el doctor Plinio no se encajaba en los procesos académicos deductivos de hoy en día, que para él mataba el pensamiento. Él tenía la tesis que las universidades eran una escuela, una fábrica de burros, porque no hacían hombres de pensamientos. El pensamiento de él era inspirado un poquito en la escuela escolástica. Las cátedras medievales, los profesores en la Universidad de París tenían una cátedra muy parecida como la que yo mostré al inicio, y los alumnos se hacían de lado y lado. El profesor siempre planteaba tesis, pero entraban en discusión, en debate, de manera tal que al final el profesor concluía en un desarrollo del pensamiento que era una especie de explicación, explanación del pensamiento con mayor profundidad. De hecho, es la mejor manera de desarrollar el pensamiento. Desde que existió Descartes, y el cartesianismo mató el pensamiento y lo volvió muy cartesiano. Yo sé que aquí estamos con profesores y de pronto me van a tirar piedra, no me queda mal. Tenemos un catedrático de la EAFIT, también por favor, no me queda mal, pero en todo caso mucho ganarían las universidades si se rescatase esa escuela de pensamiento, que tenía también como origen o presupuesto, espérense, a ver, la metafísica, una visión de la metafísica de la historia. Y de hecho, las universidades europeas están rescatando de nuevo la metafísica para el conocimiento. Y eso es una cosa interesante, no sé cómo será aquí, si en la EAFIT el conocimiento tiene relación con la metafísica, pero el doctor Plinio era una persona que tenía una visión metafísica de la historia muy clara, y eso es lo que le daba a él un horizonte muy amplio en que él veía muy bien las cosas. ¿Cuál era la base, la columna vertebral del libro Revolución y Contrarrevolución? Él se inspiró en la ciudad de Dios. Ese libro de San Agustín es en el fondo el reino de Cristo, es decir, una sociedad inspirada en los 10 mandamientos, en la ley de Dios, da en un orden perfecto, una civilización magnífica. Y de hecho la civilización occidental, como la dice Regine Pernod, presidente de la Academia de Historia de Francia, él afirma que ahora es inspiradora, y todo lo que nosotros tenemos de ordenamiento jurídico, de institucionalidad, de costumbres, de ambientes, de todo aquello de manifestaciones de arte y de cultura que tenemos nosotros, viene exactamente de ese ímpetu que buscaba el reino de Cristo y que fundó toda esa cultura y esa civilización tan maravillosa, que se puede definir en ese, ¿cómo es que se llama ese? No es panteón, tiene otro nombre. Esto es como una columnata, no es una columnata egipcia que se colocó en el centro de la plaza de San Pedro, de la plaza de San Pedro. ¿Cómo? No, tiene otro nombre. Pero bueno, no importa, yo pensaba que lo tenía aquí colocado. Obelisco. El obelisco termina en una cruz, y de él se puede decir, mientras el mundo cambia, la cruz permanece. El mundo puede modificarse. La civilización occidental es una base fija. La cruz es el centro de la historia. Le guste a los comunistas, le guste a los revolucionarios, no, es el centro de la historia. Esa cruz tiene en la base, ese obelisco tiene en la base esa frase: Exe cruz domine, fugite partes adverse, vinci leo de tribu Judá. O sea, vence
el león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Con esos presupuestos entramos en materia y yo quiero decir que siempre debemos ser respetuosos a la hora, a la hora de terminar, que tiene que ser a las 8, ¿cierto? De tal manera que vamos a ver el capítulo 1. Quiero hacer otra aclaración. Acuérdense que este libro es una enumeración de tesis a partir del cual se puede desarrollar muchas otras cosas, de manera tal a que ese párrafo podría dar en una enorme biblioteca de desarrollo de esa tesis. Y de hecho, yo les comenté que el doctor Plinio, después en las reuniones que él llamaba MNF, se reunía 2 veces por semana con algunas personas mayores del grupo y él explicitaba mucha cosa interesante en base a revolución y contrarrevolución y cuya obra intelectual no cabría en esta casa si lo imprimiéramos en folios. No cabría en esta casa. La producción intelectual del doctor Plinio fue espectacular. El doctor Plinio fue un intelectual atípico porque no fue cartesiano, fue intuitivo. Sin embargo, él era de una capacidad de pensamiento. Para mí fue el hombre de pensamiento, el pensador más brillante que tuvo el siglo XX, ¿no? Vamos a ver el primer capítulo. Crisis del hombre contemporáneo. Las muchas crisis que conmueven el mundo de hoy, del Estado, de la familia, de la economía, de la cultura, etcétera, dicho hasta ahora. Porque el hombre es el centro de esa crisis, porque en él se anidaron esas pasiones desordenadas, el orgullo y la sensualidad que dieron en esa cadena de sistemas ideológicos y que dio en la revolución, que no es otra cosa sino una rebelión contra la cultura y la civilización cristiana. Y por lo tanto aquí es como, usted ve que es como la ruptura del hombre con Dios. Esa mano está muy bien colocada ahí, porque en el fondo el hombre comienza rebelión contra la ley de Dios, etcétera, etcétera, que fue el liberalismo del que hablábamos hace un momento. Ese capítulo daría entonces para mucho desarrollo y yo mismo he visto con grande impacto como en las conferencias que tuve oportunidad de tener con el profesor Plinio Correa de Oliveira, como él desarrollaba ese nombre, pero él decía que a partir de la crisis del hombre occidental y cristiano, él le permitió poder desarrollar el pensamiento, porque el frente al atentado, a la revolución, a la crisis moral, él comenzaba a desarrollar cómo debería ser lo ideal de eso, ¿cierto? De manera tal a que él prácticamente se podría decir que él podría ser en cierto sentido el fundador de las civilizaciones cuando superada el problema de la revolución y la contrarrevolución, pueda la iglesia triunfar y volver a ser inspirador una civilización. Se podría decir que el doctor Plinio es un fundador de esa civilización futura, para los siglos futuros. De grandes civilizaciones. No, porque todas esas civilizaciones, con el respeto a aquellos que dicen cosas extraordinarias de los egipcios, y que yo le digo que sí, que realmente, pero no les llegan a los tobillos a lo que fue el desarrollo de la cultura y la civilización del occidente cristiano, ¿cierto? Y como el occidente cristiano de esta civilización nació en base a Cristo, es el centro y es el punto de referencia. Esa crisis es principalmente la del hombre occidental y cristiano, es decir, del europeo y sus descendientes, el americano. Ahí nos encontramos nosotros. Si hay algo bonito de Colombia o de Cuba, porque veo al doctor Milanés también presente, bueno, acá no lo veo, pero está presente, o de muchas otras naciones iberoamericanas. Lo bueno que nosotros tenemos nació por haber sido haber nacido con la savia y alimentado con la savia de la Iglesia Católica
de la civilización cristiana. Eso es lo que nos dio nuestra idiosincrasia, nuestra potencialidad para el futuro, porque valga la verdad, América Latina, para el que sabe ver, sabe que esto tiene futuro. Y Petro no va a poder destruir el futuro. La única manera de perder el futuro de América Latina y de Colombia es que nosotros no correspondamos a la gracia desdeñando el Evangelio y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas son las naciones que van a liderar el mundo en los siglos venideros, porque ya Europa está decadente y el resto del mundo están decadentes. Puede haber mucho dinero en Asia, pero Asia no gobierna el mundo, porque lo que gobierna el mundo son las convicciones filosóficas y religiosas, no es el dinero. Hay gente que piensa que China es un coloso porque tiene mucho dinero. Es digamos, un gigante con pies de barro. Lo que marca la historia son las convicciones filosóficas y religiosas. Eso lo tenemos nosotros. Entonces, pero está en crisis. Y es en cuanto tal que la estudiaremos más particularmente. Él quiere enfocar esa crisis del hombre occidental y cristiano. Ella también afecta a los otros pueblos en la medida en que a esto se extiende y en ello echó raíces al mundo occidental. Alguien diría, ¿por qué los errores del comunismo tomaron China? Porque el mundo occidental, la revolución, ese virus, ese contagio, ese COVID ideológico, si pudiera decirlo, religioso, terminó dominando el mundo, terminó influyendo en el mundo entero. Peor aún, porque eso se mezcla con los aspectos negativos de esas civilizaciones chinas, hindúes, etcétera, etcétera. En esos pueblos tal crisis se complica con los problemas propios de las respectivas culturas y civilizaciones y que con el choque entre estas y los elementos positivos o negativos de la cultura y de la civilización occidental. Es evidente que todas esas civilizaciones orientales o africanas se beneficiaron en muchos aspectos positivos de nuestra cultura occidental, ¿cierto? No solamente en el lado práctico o material, más también en cuanto conocimientos positivos de filosofía, ¿cierto? De ordenamiento jurídico, en fin, también en la línea de la ciencia y todo eso. O sea, el occidente benefició al mundo, quédase o no se quiera, ¿cierto? Pero también nosotros los infectamos con nuestros aspectos negativos. Y Occidente era como un joven vigoroso de 17 años que siente una cierta molestia, va al médico y justo llega el doctor Ángel, que es médico. Casi que usted llegó estelarmente porque estábamos hablando de los médicos. Entonces joven siente un dolor, el médico lo palpa, ve exámenes, etcétera, etcétera, y le dice, usted tiene cáncer y su cáncer ya está expandido, usted no tiene solución. O sea, usted va a morir. El cáncer lo va a llevar a la tumba. Bueno, todos morimos, pero en este caso el diagnóstico era el cáncer. Pero ¿qué pasa con ese joven de 17 años? Él sigue creciendo con mucho vigor, pero el cáncer también crece en él con mucho vigor. Entonces, él va a ver que a los 19, 20, 21, él es un hombre fornido, pero el cáncer de un momento a otro lo derrota, lo postra en cama y muere. Entonces, ¿qué pasa? El occidente dio muchos aspectos positivos, benefició al mundo, pero también le transmitió el cáncer a todo el mundo. Cultura, llámese como quiera. No sé si están entendiendo esa parte del primer capítulo, el segundo, que es, usted ve que son 2 párrafos, pero que tienen una extensión espectacular. Vamos a la tercera. Vamos a ver, hablamos de una crisis,
Entonces vamos a ver cuáles son las características de esa crisis. El profesor Plinio apunta a 5 características, ¿no? Por más profundos que sean los factores de diversificación de esas crisis en los diferentes países de hoy, ella conserva siempre 5 caracteres principales. Es universal. Esta crisis es universal. No existe hoy pueblo que no esté alcanzado por ella en mayor o menor grado. Bueno, eso es verdad. Hay pueblos que han sido menos infectados de la revolución y otros más. El pueblo más infectado por la revolución es la Europa. Acuérdense, la Europa medieval, cuna de nuestra civilización, hoy en día es cuna de la cultura woke, del desechar de la evangelización, de la cultura del evangelio, ¿cierto? Ellos ya no quieren saber de la fe de nuestros ancestros, ¿cierto? Pero, digamos, usted va a ver al sudeste asiático, imaginémonos Tailandia. Ellos tienen un montón de problemas paganos, que son sus problemas, con cosas bonitas, esas pérgolas, ¿cierto?, de la cultura del sudeste asiático, de Tailandia, ¿cierto?, y cosas así, con esa cosa horrible de los budas, en fin. En todo caso, ellos tienen sus aspectos positivos y negativos, pero viene el occidente a influir y termina influyendo y colocarla en la esfera cuyo centro fue Europa. Y yo diría más, yo soy muy francófilo, yo diría en la cultura francesa. Francia fue el centro de la cultura y de la civilización. Alguien diría Roma, sí, claro, Roma en cuanto centro, ¿cierto? En cuanto fe, pero en cuanto civilización, Francia fue eso, ¿cierto? Pero entonces ellos tal vez no tengan tanta revolución y quizás si nosotros mandásemos una legión de misioneros a Tailandia, de pronto ese pueblo se convierte a la fe católica con más facilidad que lo haría Bélgica, ¿cierto? Porque ya aquí existe un ateísmo y una cosa que se sienten superiores. No son un montón de revoluciones, es una sola revolución. Esta crisis es una, es decir, no se trata de un conjunto de crisis que se desarrollan paralela y autónomamente en cada país, ligadas entre sí por algunas analogías más o menos relevantes. Cuando ocurre un incendio en una floresta, no es posible considerar el fenómeno como si fuesen 1000 incendios autónomos y paralelos, de 1000 árboles vecinos unos de otros. Imagínense que alguien les dijera a ustedes, está habiendo un incendio, están habiendo 1000 incendios en la floresta por allá por el Magdalena Medio, no sé, o los cerros de Bogotá, 1000 incendios. Pero ¿cómo? ¿1000 incendios dónde? No, estoy en Bosque de los Cerros. No, uno dice un incendio que está abrazando 1000 árboles, ¿cierto? Es exactamente así como podemos definir la revolución. La unidad del fenómeno combustión ejerciéndose sobre la unidad viva que es la floresta y la circunstancia de que la gran fuerza de expansión de las llamas resulta de un calor en el cual se funden y se multiplican las incontables llamas de los diversos árboles, todo en fin contribuye para que el incendio de la floresta sea un hecho único que engloba en una realidad total los 1000 incendios parciales, por más diferentes que sea cada uno de estos en sus accidentes. Vamos a hacer una cosa muy coloquial, local. A nosotros nos tocó, a muchos de nosotros, unos más viejos como yo, otros más jóvenes, pero todavía una Antioquia que tenía mucha fe y que había mucho valor en la familia. Las familias paisas eran familias que tenían mucha fuerza de personalidad. De tal manera, hasta ahora, por ejemplo, usted va por un lado y dice, cojamos por la loma de los Parra, o por la loma de los González, o por la loma y así, ¿cierto? Es porque la verdad es que las familias aquí
marcaban la personalidad del pueblo. Y el pueblo tenía mucho vigor. Las familias tenían 10, 12 hijos. Y cuando se reunían eran 250 primos. Porque como ya tenían 25 tíos, usted multiplica eso por 10 en cada familia, daba 200, y cuando se reunían prácticamente era una cosa espectacular, ¿cierto? Y yo me acuerdo de la familia Campuzano, cada vez que se reunían, ellos alquilaban un hotel por allá en Girardot, esa ciudad que queda más allá, ¿cómo se llama? Cerca de Girardot. Bueno, que es turística también. No, Girardot, en Cundinamarca. No, está que es todavía caliente. ¿Cómo? Melgar. Se reunían todo un edificio, alquilaban, reservaban todo el edificio para reunirse un fin de semana los campusanos, ¿no? Interesante, había personalidad. Pero ¿qué pasó? Todas esas familias entraron en crisis. Hoy en día esas familias tienen un hijo o no tienen hijos. Por ejemplo, ya la última estadística de Colombia dio que hubo una disminución de 13% en la natalidad. ¿Alguien dijo algo, perdón? ¿Qué decías, Wilson? No, que ya tienen perros o gatos. Claro, entonces alguien podría decir, no, es la crisis de los Parra, es la crisis de los Jaramillo, es la crisis de los, los Bustamante no están en crisis, pero de los Escobar, no, uno diría, es la crisis de la sociedad paisa. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque todos estamos contagiados y afectados por el mismo problema. Eso queda claro, ¿cierto? Me quedan 11 minutos. La cristiandad occidental constituyó un solo todo que trascendía a los diversos países cristianos sin absorberlos. En esa unidad viva se operó una crisis que acabó por alcanzarla por entero, por el calor sumado y más aún fundido de la cada vez más numerosas crisis locales que desde hace siglos se vienen interpenetrando y entreayudando ininterrumpidamente. Y es lo que pasa con los políticos. Los políticos no tienen diagnóstico claro, porque ellos piensan que el problema es la economía, o el problema es alguna cosa de la sociedad o de la cultura, y tienen una visión muy bornés, que yo digo que es un término francés. ¿Cómo se dice? No es obsoleto, o sea, muy cerrado, ¿cierto? Lo primero es que tenemos que hacer es un diagnóstico para saber cuál es la solución de nuestra querida Colombia. ¿Por qué tenemos a Petro en el poder? Porque no hubo un verdadero diagnóstico que resolviera el problema y sugiriera la problemática. Doctor Bustamante. Sí, porque es que la cuestión que lo que te explicaba ahora, la política es la forma de administrar, gobernar un país, un departamento, una ciudad y eso, con el conocimiento de la base de donde viene el político. Hoy en día el político no viene de la base, no viene del corregimiento, de la vereda, del municipio, del barrio. El político prácticamente viene es por cuestiones, digamos así, como endográmicas, como heredadas. Viene por lo que llamamos perfines de herencias de otras castas políticas. Entonces, ya el político como tal, ese tradicional se acaba. Y ese político, como ya no ama la patria, no piensa, no quiere a la patria, no es capaz de hacer un diagnóstico acertado, ¿cierto? Imagínese un médico, el doctor Mauricio es un eminente cardiólogo y sabe hacer diagnósticos. Imagínese que usted en una simplicidad no haga su diagnóstico sobre el paciente que viene con un problema de corazón y quiere hacer sumario pensando que es un problema de gastritis. ¿No? Y le da una pastillita para la gastritis. Usted lo mata al pobre paciente, ¿no? Eso es lo que pasa. Necesitamos líderes que sean capaces de diagnóstico. Por eso revolución y contrarrevolución es importante. Vamos a analizar esto. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Dejemos las preguntas para después, así no paramos la cosa. En consecuencia,
hace mucho que la cristiandad, en cuanto a familia de estados oficialmente católicos, dejó de existir. De ella restan como vestigio los pueblos occidentales y cristianos, y todos se encuentran actualmente en agonía bajo la acción de este mismo mal. Es lo que veíamos en el Congreso de Juristas Católicos. La Constitución del 86 fue una constitución exacta en base a la cristiandad, en base a la cultura y la civilización que plasmó una Carta Magna. No, ya estaba deturpada, ya tenía toda una serie de días de la Revolución Francesa. Para nosotros eso parece medioevo, pero para quien ve y analiza ya estaba contaminado, ¿cierto? La Constitución del 91, ni qué decir, ya es socialista, es comunista, y hoy en día Petro ya es el acabose, apague y vámonos. Tercera característica, es total. Considerada en un determinado país, esta crisis se desarrolla en las zonas de problemas tan profundo que se prolonga o se desdobla por el propio orden de las cosas en todas las potencias del alma, en todos los campos de la cultura, en fin, en todos los dominios de la acción del hombre. No hay nada que se escape al espíritu de la revolución. Hasta la manera de diseñar un bolígrafo ya tiene algún aspecto igualitario o tiene alguna concesión en una mentalidad que usted ve que tiene algún antivalor metafísico de la revolución, o es orgullo, o es sensualidad, o es igualitarismo, o es, sensualidad, impureza, ¿no? De manera tal a que todo, el arte, la cultura, hasta el estilo de estudio. Ahorita yo quise objetar el método deductivo cartesiano, que me parece muy objetable, en fin, todo eso, porque todo está ya infectado en la revolución. Ella es total, ella abarcó todo, ¿cierto? De tal manera que hasta en la manera de las ropas, si no hubiera influencia, claro, uno dice, bueno, saco y corbata, etcétera, etcétera. Esto para un revolucionario en la época del siglo XVIII. Diría, pero ¿usted qué? ¿Usted es un robot? ¿Es un marciano? Con estas ropas tan raras, 4 tubos, ¿cierto? Ellos tenían más noción de belleza, usaban sedas, ¿cierto? Culotte, tenían siempre un broche espectacular, había más porte, más caballerosidad. El hombre mantenía mucho cortesía y a la vez mucho esa masculinidad. Las damas eran delicadas, graciosas, era todo muy bonito, ¿cierto? O sea, todo está contaminado, es total, ella abarca todo, ¿no? Es dominante, por eso este punto es importante, es total, significa que nosotros tenemos que tomar, si queremos realmente resolver el problema de Colombia, comenzar a ver cuál es el problema nuestro y cómo, en cierto sentido, hasta nuestra propia mentalidad está infectada del espíritu de la revolución, cómo hacer una verdadera investigación personal para ver qué cosas corregir y volver al orden católico de la mentalidad católica. Es dominante, encarado superficialmente, los acontecimientos de nuestros días parece una maraña caótica e inextricable, y de hecho lo son desde muchos puntos de vista. Sin embargo, o sea, hay ciertas cosas que no se entienden, sobre todo cuando todos esos sistemas y cadenas ideológicas se entrechocan entre sí. Uno diría que a veces se contradicen, uno se va a dar cuenta, son hermanas entre sí, porque unas quieren el orgullo, otras quieren la sensualidad. Sin embargo, es posible discernir resultantes profundamente coherentes y vigorosas de la conjunción de tantas fuerzas desvariadas, siempre que éstas sean consideradas desde el ángulo de la gran crisis de que tratamos. En efecto, al impulso de esas fuerzas en delirio, las naciones occidentales van siendo gradualmente impelidas hacia un estado de cosas que se va delineando igual en todas ellas, diametralmente opuesto
a la civilización cristiana, de donde se ve que esa crisis es como una reina a quien todas las fuerzas del caos sirven como instrumentos eficientes y dóciles. Usted ve que en el fondo, ¿cuáles son todos esos proyectos que nosotros tenemos aquí? Cultura woke, ideología de género, cambio de sexo, violación a la propiedad privada y expropiación, reivindicación de los indígenas, que en el fondo es decir que ellos, las ancestralidades, tienen más derecho que la civilización occidental, que después fue toda una serie de conjuntos que uno diría que es un montón de crisis, pero todas le obedecen y hay un denominador común de todas ellas, y todas ellas van contra la cristiandad, que es el punto central de lo que está en juego y lo que está siendo rifado. Esta es la última, es procesiva. Esa crisis no es un hecho espectacular y aislado, constituye, por el contrario, un proceso ya 5 veces secular, un vasto sistema de causas y efectos que, habiendo nacido en determinado momento con gran intensidad en las zonas más profundas del alma y de la cultura del hombre occidental, viene produciendo desde el siglo XV hasta nuestros días sucesivas convulsiones. Desde el momento en que la revolución comenzó, el profesor Plinio Corrado de Oliveira posteriormente le preguntaban que cómo él se imaginaba que fuera el estopín de la revolución. Él decía, posiblemente fue un pecado inmenso de un hombre que tenía un gran llamado de ser un gran líder, un hombre, un rey, un gran estadista de la época, pero que él dijo, no, yo no quiero vivir una vida apretado a la ley, al protocolo, quiero vivir mi vida egoísticamente, yo, dedicarme a mis gustos, ¿cierto? Alguien diría que no hubo pecado, pero sí hubo un pecado contra el primer mandamiento, y que eso se desarrolló como una explosión interna, que eso terminó produciendo un derrumbe como una bolita que cae, una bolita de nieve, y que se va quedando cada vez más grande hasta que al final destruye una aldea allá abajo, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. Ella es procesiva, es como la famosa y tradicional figura del hombre que comienza a tomar un poquito de marihuana, por ejemplo, ¿cierto? Un muchacho dice, mira, fuma marihuana. No, yo no, porque mi papá me dice que eso es malo. No seas bobo, no seas zanahorio. Cualquier cosa así, al final él fuma y queda en ese éxtasis y dice, no vuelvo a fumar, ¿cierto? A la semana le vuelven a invitar, él vuelve a fumar. Cae más fácil, digamos. Presenta un poco de resistencia, al final cae. Y a la tercera, él ya no presenta resistencia, va con los compañeros. La cuarta, él es el que dice, ven, vamos, tenemos que ir a fumar marihuana. Y después usted lo ve allá por el Museo de Antioquia, ¿cómo es que se llama esa? Avenida Grave, durmiendo en el suelo con unos cartones, flaco, sucio. Y uno diría, pero este muchacho, si era de buena familia, ¿cómo terminó ahí? Es el dinamismo, ese proceso que lo llevó hasta el fin. Y el doctor Plinio veía eso, que había algo, que había ya una crisis moral que iba a terminar tarde que temprano en las peores cosas. El profesor Plinio Corrado de Oliveira decía, yo cuando tenía 10 años, viendo la crisis en la sociedad, en mi familia, en mis tíos, en mis primos, etcétera, etcétera, yo decía, eso va a terminar mal. Eso va a ir hasta las últimas consecuencias, eso va a ser incontrolable. Y creo, aquí paramos, porque aquí ya comienza a explicar, y ya les adelanto, pues cómo es que fue esa civilización de la cual nosotros nacimos y de la cual es como la casa paterna, que si ella se hubiera desarrollado sin haber sido contaminado por la revolución, hoy en día nosotros tendríamos una civilización occidental inimaginablemente bella. Y no solamente en el campo de los valores, de la teología, de la metafísica, de la mística, de la perfección, de la santidad, también en el lado de las ciencias, en el lado de la medicina, en el lado de todos los... Porque cuando hay amor de Dios, todo se desarrolla. Habríamos tenido una civilización
inimaginablemente bella. Y por lo tanto, aquí ya entramos en otro tema que lo dejaríamos para la próxima semana. Y yo quisiera saber si a propósito de esto hay alguna pregunta. Sí, adelante. Las palabras de Pío XII que continúan allí. Puedes hablar un poco alto para que quede grabado también. Sí, que precisamente las palabras de Pío XII que allí se enuncian son el eco que pues toma también el doctor Plinio, profesor Plinio, para como puntualizar de manera concreta lo que está sucediendo. Y es bellísimo cómo hace la claridad frente a las cuestiones que antes en la cristiandad estaban unificadas, vienen luego a romperse. Por ejemplo, naturaleza y gracia, ya es solo naturaleza. Libertad y autoridad, ya es solo o libertinaje o totalitarismo y dictadura. Porque se dejó a Dios de lado. Exacto, se Y rompió. sobre el humanismo se acabó la sabiduría. Exactamente. Ya estaba condenada a la muerte la civilización. Porque la fuente del conocimiento, de la inteligencia, del desarrollo de nuestra cultura y civilización es Dios. Porque en el fondo la sociedad celestial, nosotros somos un reflejo de la sociedad celestial. Y de hecho el reino de Cristo, que fue el ideal de todos los católicos en las épocas de fe, ¿cierto? Era implantar una sociedad en la que la ley de Dios, los 10 mandamientos, inspirasen todas nuestras instituciones, nuestro modo de vivir, todas las cosas que rodean al hombre. Es verdad, eso es así. Doctor Bustamante, pues ahora sí pueden preguntar tranquilamente unos 10 minuticos, ¿no? Ustedes pregunten lo que quieran y yo respondo lo que pueda. ¿No cree que esto se aceleró más a partir de la caída del muro de Berlín? El muro de Berlín fue la manifestación de un gran desastre de la tercera revolución, que fue la revolución comunista. Porque todo aquello que no está basado en la ley natural va en el desastre. Una sociedad sin propiedad privada y sin familia, claro que se destruye. Y eso fue lo que pasó con la Unión Soviética. Ahí fue toda lo que decía Francis Fukuyama, creo que es, ¿no? El fin de las civilizaciones, ¿no? De una sociedad unipolar, que fue Estados Unidos, ahora estamos tendiendo a una multipolar, pero esa multipolar, como ya no hay un árbitro, que era normalmente la iglesia, cuando había cristiandad, va a dar un caos. Y ese multipolarismo del mundo moderno en la geoestrategia actual va a dar en guerra mundial, en quien prevalece, yo no creo que de ahí surja un nuevo orden mundial. Yo creo que va a salir una anarquía insustentable. ¿Cierto? Quizás hasta que la revolución saque provecho de eso, porque por ejemplo los grandes ecologistas, los más radicales, ellos dicen que la sociedad tiene que pasar por una gran anarquía, un gran caos, en que muera la gran cantidad de la población y que quede máximo 100.000 personas en el mundo, ¿no? La ideología y el pensamiento católico y la infiltración de todas las estructuras, tanto del Estado como de la Iglesia, por una gran cantidad de ideologías y derrumbamiento de mitos, entre comillas, que tenían impuestos, porque tenían absolutamente claro que la disgregación de la cultura era el objetivo fundamental, porque ya el tema del comunismo puro y duro, como se sostenía en esa época, desde el punto de vista financiero, político y económico, era inviable. Entonces tenían que ubicar otras cosas, y ellos desde la época de Antonio Gramsci comenzaron a crear cada uno de la los revolución puntos. Cultural. La revolución cultural es anárquica por excelencia, quiere destruir todas las estructuras. Entonces, en ese sentido. y lo vemos en un fenómeno reciente que lo estoy viendo en mi sector salud. Hay una persona, la ministra Corcho, que dijo que tiene que haber una crisis explícita, o sea, ellos mismos crean los problemas que no existen para destruir las ideas y lo que ya está construido. Y eso lo vimos desde Gramsci, con sus ramas, con el ecologismo,
con el indigenismo, con la ideología de género, con el wokismo en la actualidad. Y eso hace que se disgregue el pensamiento usual de las personas, se pierdan grupos etarios. Esos grupos etarios que están entre los 40 y 60 años están completamente contaminados, muchos de ellos mayor o menor, pero muchos están en posiciones de poder y están completamente ideologizados y con una falta de sintaxis mental que hace que no puedan progresar adecuadamente y que no vayan a cambiar su morfología. Si uno ve personas con una capacidad intelectual que no es desarrollada para el bien, sino específicamente para el mal, personas que uno ve con maestrías, con muchos estudios, en los cuales no hay un atisbo de sociedad cristiana que se vaya a encontrar allí, sino que vamos a encontrar personas completamente ideologizadas al servicio de cualquiera de las ramas de la disgregación cultural y mental. Ve que ya nos están saboteando la conferencia. No, mentira. Está haciendo muy bien porque ahora es tenemos un refrigerio. Hay una pregunta de Ricardo Rodríguez. Sí, por favor, dígame cuál es la pregunta. Lo quería sugerir, Gabriel, buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí, claro que sí, don Carlos. Por favor, hable que le estamos escuchando. Que me gustaría mucho que al final de este diplomado, entre todos construyamos un buen documento, un buen diagnóstico de este proceso de revolución y contrarrevolución en Colombia. A propósito, pues, Sí, señor. del diagnóstico médico. Un mal cardiólogo mandó para una gastritis y está infartado, que particularmente me pasó a mí. Yo estaba infartado, asintomático, fui al médico y me mandaron para una gastritis. Gracias a Dios no me tomé la pastilla para la gastritis porque no estaré aquí. Pero me gustaría mucho que al final, entre todos, construyamos ese buen documento como memoria de este diplomado y construyamos entre todos, porque sé que ese documento va a ayudar mucho al despertar de conciencia ciudadana, que es a lo que más debemos apuntarle en estos ejercicios. Gracias. Y yo creo que ese diagnóstico me parece excelente idea, mi sargento. Tiene que ser lo que tenemos que desarrollar aquí si queremos realmente aportar para Colombia algo que le aporte futuro y una solución real, un diagnóstico, hasta para orientar a los políticos de turno, decirle, no, el problema es este, ¿cierto? De manera tal a que, porque hoy en día estamos más o menos como está Benedetti. Benedetti, ustedes saben que él reconoció que él es drogadicto. Dice, pero es que yo no sé cómo salir de esto. Y quiere que le diga, la verdad, es que él no sabe cómo salir de eso. ¿Entiende? Así está Colombia. Colombia es Benedetti. Benedettilombia. Alguna cosa así. ¿Y sabe por qué? Porque es que ya no tenemos un líder natural. El líder natural era la inspiración de la Iglesia Católica. Pero hoy en día está en la Iglesia hay infiltración. Usted ve el video que yo hice, qué tristeza, mostrando la declaración de Monseñor Héctor a favor de la reforma de Petro. Pero eso es más o menos como que querer sustentar un proceso fracasado, como un carro que se le echaron las 4 llantas, están echándole aire para ver si eso funciona. ¿No? Bueno, les doy las gracias a todos ustedes por la atención, porque una verdadera reunión siempre, una conferencia siempre tiene que haber una interlocución para que dé el resultado del fruto necesario.